sería interesante compartir un dato con los colegas y es cuáles serán aquellas herramientas, equipo, tipo de análisis de laboratorio mínimos que debemos de tener en un área de atención al paciente con dengue, para que tenga por lo menos lo mínimo para que haya una adecuada vigilancia. Hemos tenido pacientes que se vigilan en sitios donde no tienen ni siquiera los exámenes básicos para ir vigilando la coagulación, la función hepática, la función renal, y se conforman con el hemograma y los tiempos de coagulación. Entonces, ¿qué otras cosas tendría que tener un centro para que garantice una adecuada vigilancia? Necesita que se le hagan rayos X al paciente, necesita que se le haga ultrasonido, transfusiones. ¿Qué tipo de cosas, de ayudas médicas debe tener el pediatra y los médicos en general para que sea un centro adecuado para poder atender este tipo de pacientes? Estamos hablando del paciente con dengue con signos de alarma, grave con signos de alarma. Así es, ok. Mínimo, pues tenemos que tener el laboratorio para hacerle hemogramas cada 24 horas. En cuanto a equipo, pues nuestro equipo de signos vitales, estar viendo el excreto urinario cada hora. Y en cuanto a material técnico, pues rayos X, un ultrasonido, es una herramienta bien importante porque podemos predecir tempranamente si hay extravasación o el síndrome de fuga capilar. Con el hecho de ver una pared vesicular engrosada o edematizada, podemos saber que es el signo principal o el signo más inicial o temprano de una fuga capilar. Entonces, esa es una herramienta muy importante que podemos utilizar, verle la vesícula, verle su fosa de Morrison, sus espacios de la cavidad pélvica, del hueco pélvico, y ver si ya existe líquido en la cavidad abdominal. Ya lo dije, rayos X, y pues si tenemos química, más en pacientes que tienen comorbilidades, los adultos, los diabéticos, los pacientes que tienen que son conocidos como cardiópatas o nefrópatas, tienen que tener también sus control, ¿verdad?, de química sanguínea. Por ejemplo, un paciente diabético no puede desencadenar, el dengue puede desencadenar incluso una cetoacidosis diabética en un paciente diabético. Entonces tenemos que, de acuerdo al paciente que tengamos, a las comorbilidades que tenga, así tenemos que tener una serie de exámenes importantes. En pacientes embarazadas también el monitoreo, por ejemplo, fetal, porque el dengue está para todos, parejo, ¿verdad? Entonces, monitorización fetal, si en dado caso es una paciente embarazada. La paciente embarazada es ingreso sí o sí, ¿verdad?, con el diagnóstico de dengue. Pero básico, mínimo, al menos un ultrasonido en un determinado tiempo, su hemograma cada 24 horas, su función hepática y rayos X de tórax. El ultrasonido es una herramienta muy útil. Yo sé que usted lo usa en cada uno de los pacientes en su consulta y eso le da un valor agregado, igual que yo lo utilizo. La experiencia en pacientes con dengue ha sido abundante y hemos tenido la misma experiencia suya, ¿no?, en el sentido de que a veces el paciente no tiene cambios en el hematócrito, porque desde el punto de vista clínico sucede eso, ¿no? Uno tiene que estar chequeando, haciendo hemogramas al paciente para que evaluar si hay cambios en el hematócrito, que decimos nosotros, que es la concentración de líquido respecto a los glóbulos rojos. Y si hay un cambio, o si una sangre se vuelve más espesa, significa que se le ha salido el líquido y el paciente se va a complicar. Pero sí se suele ver, y lo hemos visto con frecuencia, de que apenas se ve inflamada la vesícula y a veces no tenemos cambios en el hematócrito, y eso nos da la pista de que el paciente se nos va a complicar. Y con ese simple hecho que encontremos una vesícula biliar edematosa o inflamada, ya con eso es suficiente criterio para hospitalizar. Casi seguro que al día siguiente amanece peor, ¿verdad?
pero siempre recalcando de que las plaquetas pueden estar en 90, pero puede ser que el paciente ya esté lleno de líquido su pancita, se llena de líquido el pecho, tiene dificultades para respirar, y eso pues hace que sea candidato a monitorización continua, ¿no? Entonces, o plaquetas en 120, pero un hematocrito en 43, 45. Correcto, concentrado. Ya concentrado. Sí. Entonces el dengue hay que tener cuidado. Y también hemos visto pacientes que ya se están complicando en la fase de salida, donde ya ni siquiera tienen fiebre, ya tienen el rash. Se ha presentado de manera bastante atípica, ¿no? Entonces no hay que confiar. Ya la doctora dijo de 1 hasta 12 días. Y el cuarto, quinto y sexto día son los días de riesgo. Pero hay quienes se complican el séptimo, el octavo, ya lo hemos visto en pacientes adolescentes que han tenido también ser hospitalizados. Como decía al principio, las plaquetas antes con 50, 60 mil plaquetas para que fueran transfundidos, ahora ya no. Ahora se transfunden los que tienen menos de 15, los que tienen menos de 20, ya uno ya está alertando para mandarlo, y no es la mayoría. La mayoría de los dengues no llegan a dengue, ¿verdad? Pero sí se complican de otros problemas antes de que las plaquetas. Aquí me gustaría saber, como dato para los pacientes, si el paciente se detecta al cuarto día de vida y que se está complicando, ¿cuánto más o menos es el tiempo necesario que se maneja hospitalizado? O sea, que necesita que se esté vigilando al paciente con los monitores puestos, con los sueros en la vena para garantizar la hidratación. ¿Cuánto tiempo? Porque también sabemos que existen también complicaciones del exceso de líquidos que no se le puede poner. Porque va a llegar un momento en que el dengue se va a compensar y también hay que empezar a sacar el líquido que se le ha puesto. Tal vez nos hable un poco más sobre ese punto, doctora Gabriela. Sí, prácticamente si ya llega al cuarto día, aproximadamente mínimo tiene que estar hospitalizado 72 horas, 3 días, ¿verdad? Vigilar ya el paciente que llega al cuarto día y ya tiene aumento del hematocrito, tiene fuga capilar, por lo menos son 3 días de vigilancia. Después ya al quinto día, además del edema perivesicular, incluso puede tener un poquito de líquido en cavidad abdominal, en cavidad pélvica, en espacio de Morrison, es decir, incluso hemoconcentrarse más, es decir, tener más daño, ¿verdad? Porque ya el dengue ya está instalado. Nosotros como médicos, y así prácticamente a veces les digo a mis pacientes hospitalizados que nosotros vigilamos que no haya cambios hemodinámicos, hacemos todo con la reanimación hídrica, pero el dengue ya tenemos los días de instalación, cuánto va a durar. Entonces, ¿qué hacemos? Recuperar la hemodinámica del paciente para que no llegue a ser dengue graves, a quedarse un dengue no grave con signos de alarma. Entonces, un paciente que llega al cuarto día, mínimo 3 días, si no 4. En el Hospital Infantil y Médico Quirúrgico entendemos que la salud es el pilar de la felicidad. Por eso, nos dedicamos a brindar atención excepcional en todas las etapas de la vida. Contamos con un equipo de especialistas altamente calificados que se preocupan por su bienestar. Nuestros médicos, enfermeros y personal de apoyo están comprometidos con su salud y comodidad. En el Hospital Infantil y Médico Quirúrgico utilizamos tecnología de vanguardia para garantizar diagnósticos precisos y tratamientos efectivos. Su salud está en buenas manos. Nuestro compromiso va más allá de la curación. Nos esforzamos por crear experiencias positivas. En cada paso de su camino hacia la salud, estaremos a su lado. Hospital Infantil y Médico Quirúrgico, donde la esperanza y salud se encuentran. Bienvenidos a su hospital.